la prensa de qué manera se han filtrado información, que es información privada, información referente a dos ciudadanos específicamente. El señor Junior Arias, periodista de Gigavisión, y la señora Liliana, que tiene alguna vinculación con el señor Junior Arias. Lo que queremos enfatizar es que toda información referente a cualquier ciudadano es privada, y por sobre todas las cosas, cualquier funcionario público que haga pública o saque a la luz información privada con capturas de pantalla de cualquier ciudadano está cometiendo un delito. En el caso específico que hemos comentado, tenemos dos funcionarios, uno de Cochabamba, Enrico Gualterio Rimaza, y el segundo funcionario de Santa Cruz, Elvis Santos Rocha. Ambos funcionarios que en este momento cumplen con actividades en migración, son funcionarios actuales de migración, ingresaron a migración el 2013. Uno de ellos, Elvis Santos, es militante del Movimiento al Socialismo registrado en el momento en el órgano electoral. Bueno, pues estos dos funcionarios fueron los únicos, según el reporte de sistemas, que accedieron al portal de consultas de DIGEMIC, de la Dirección General de Migración. Y tenemos el reporte específico en fecha 29 de mayo del 2020 a las horas 13:42, Elvis Santos Rocha accede al portal para sacar información de Liliana Linares. Lo mismo, horas más tarde, a las 16:55, el mismo funcionario saca información de Liliana Linares. Y posteriormente, aproximadamente una hora después, vuelve a sacar información. Según reporte de la unidad de sistemas de la Dirección General de Migración, este fue el único funcionario cuya cuenta habilitada para el sistema es que ingresó al sistema con esa cuenta en las fechas correspondientes. Y de la misma manera, el señor Enrico Gualterio Rimaza, en 3 oportunidades, en el 2 de junio y el 4 de junio, ingresó al portal de información personal de los ciudadanos, del ciudadano Jorge Arias, más conocido como Junior Arias. En 3 oportunidades, a horas 10:21 del 2 de junio, 11:05 del 2 de junio y a las 8:50 del 4 de junio. Este fue el único funcionario cuya cuenta ingresó al sistema de consultas del portal. La captura de pantalla que ustedes están viendo, que corresponde tanto al señor Junior Arias como a la señora Liliana, ha sido compartido en grupos de WhatsApp, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba. Quiere decir que estos funcionarios sacaron una captura de pantalla de la información privada y personal y confidencial del sistema de la Dirección General de Migración y la enviaron a terceras personas que a su vez compartieron en grupos de WhatsApp. Estos dos funcionarios han cometido delitos por los cuales estamos metiendo ya una denuncia penal, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, para el funcionario Enrico y para el funcionario Elvis, por violación del artículo 146, uso indebido de influencias, y el artículo 154, incumplimiento de deberes. Ambos funcionarios tienen que responder quién les autorizó a ingresar al portal, bajo órdenes de quién ingresaron al portal, a quién compartieron esa información, esas capturas de pantalla, a quién enviaron, ya sea funcionario actual de migración o simplemente un externo que les hizo ese requerimiento. Estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue el flujo de llamadas de estos dos funcionarios. Queremos saber con quiénes se comunicaron, a quiénes enviaron esta información que es personalísima y que ningún funcionario de migración puede sacar una captura de pantalla de la información personal de cualquier ciudadano y enviarla a terceros, y mucho menos
todavía para uso político, para perjudicar a alguien o para beneficiar a alguna otra persona. En este momento nuestros abogados están haciendo la denuncia penal correspondiente para tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, y estamos solicitando también al Ministerio Público que se los convoque a estos ciudadanos, que se convoque también a todos los que están involucrados en este hecho, para que de una vez por todas se esclarezca quién está detrás de estos dos funcionarios del Movimiento al Socialismo que ingresaron a Migración el 2013 y que están utilizando la información personal y privada que está a cargo y bajo custodia de Migración para uso político. Si nos recuerda, por favor, director, el hecho que ha sucedido precisamente, si bien usted dice estos funcionarios han ingresado y han sacado estos datos, ¿de qué manera lo han utilizado? ¿A quiénes precisamente han afectado? Bueno, estos datos son personales del señor Junior Arias, que es periodista de Gigavisión, y de la señora Liliana Linares, que según redes sociales tiene alguna vinculación con el señor Junior Arias. El problema radica en que estas capturas de pantalla están circulando en grupos de WhatsApp, inclusive en algunos ya están en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y nosotros hemos identificado al menos 2 grupos de WhatsApp en los cuales está la captura de pantalla. Si ustedes pueden ver, ese formato de información es exclusivo del portal de la Dirección General de Migración. Por lo tanto, ha sido obtenido exclusivamente por funcionarios de Migración, que son los 2 funcionarios que están siendo denunciados penalmente por nuestra dirección en este momento. Y son estos funcionarios que sacaron la captura de pantalla y la enviaron a terceras personas. Son las investigaciones que deben esclarecer cuál fue la motivación de estos 2 funcionarios para hacer esto, quién les dio la orden para que hagan esto, a quién enviaron estas capturas de pantalla y cuál era el objetivo específico para utilizar información privada y cometer 2 delitos que son muy graves. Director, ¿qué tipo de información es la que se ventila en las redes sociales? Es el flujo migratorio. Ambas capturas de pantalla son el flujo migratorio tanto del señor Arias como de la señora Liliana Linares. Eso es información personal, es decir, ningún funcionario de migración o de cualquier instancia del gobierno puede hacer pública, mucho menos con una captura de pantalla, la información del sistema personal de todos los ciudadanos. Todos los bolivianos tenemos en el sistema de la Dirección General de Migración información de flujos migratorios, dónde hemos viajado, en qué fecha, a qué lugar, por cuál de los puntos migratorios hemos salido. Esa información solamente puede ser remitida a un juez competente bajo requerimiento fiscal o al mismo Ministerio Público o a la policía, es decir, bajo requerimiento de investigación. Pero de ninguna manera un funcionario está autorizado a sacar una captura de pantalla y mucho menos enviársela a terceros. ¿Cuándo sacó esos datos? Toda la información precisamente va a estar en el Ministerio Público y ya le corresponde al Ministerio Público profundizar en las investigaciones. Nosotros vamos a, por supuesto, coadyuvar, somos la parte denunciante en este caso, con todos los informes técnicos, específicamente indicando en qué fecha se sacaron las consultas, como les había dicho aquí en el informe de sistemas, al menos referente a la captura de pantalla de la señora Liliana, sacaron el 29 de mayo, 3 veces el 29 de mayo ingresó el señor Elvis Santos al portal de Digemic. Queremos saber quién instruyó a este señor para que ingrese ahí. Queremos saber también a quién envió la captura de pantalla y bajo qué justificativo legal, en qué normativa se basó este señor para incurrir en esa irregularidad. Y de la misma manera el señor Enrico Gualterio Rimaza en fecha 2 de junio, en 2 ocasiones, y el 4 de junio sacó información al menos privada del señor Junior Arias. ¿Serían funcionarios que estarían ligados al movimiento de socialismo estos 2? Y si es así, ¿se conoce que haya otros funcionarios que estén ligados al movimiento de socialismo del anterior gobierno? Bueno, ambos funcionarios ingresaron a Migración
el 2013. Y uno de ellos, específicamente el señor Elvis Santos, tiene vinculación con el movimiento al socialismo, es militante del movimiento al socialismo. Esto según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, de la página del Tribunal Supremo Electoral. En este momento continúa siendo militante del movimiento al socialismo y, como les decía, ambos funcionarios entraron a migración el año 2013. Director, si se puede en otros temas, ¿cuál es la situación en la... Sobre este mismo tema, por favor, si alguien más tiene alguna consulta. Que vinculan a estas dos personas para hacer un daño malicioso, que habrían realizado viajes juntos, eso es lo que mencionan los chats, Exactamente, eso es lo que estamos pidiendo al Ministerio Público. Queremos saber cuál es la vinculación entre el señor Elvis Santos, el señor Enrico Rimaza, con terceras personas, porque un funcionario de Santa Cruz, otro funcionario de Cochabamba, sacan información que está vinculada entre sí, es decir, la información del señor Arias y la información de la señora Lilian Linares, y ambas capturas de pantalla aparecen en un mismo grupo de chat, en un mismo grupo de WhatsApp en Santa Cruz y en Cochabamba. Y por lo tanto, obviamente tienen alguna vinculación. Lo que estamos pidiendo al Ministerio Público es que investigue en profundidad cuál es el alcance de esa vinculación. Queremos saber si existen más funcionarios vinculados a este delito que actualmente todavía trabajan en migración, y también queremos saber cuáles son las terceras personas, las personas externas que están vinculadas con estos funcionarios para sacar información privada de los ciudadanos desde el portal de migración. El Ministerio Público está haciendo su trabajo, seguramente los van a remitir a la FELCC con motivos de investigación. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Adelante. Director, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos ya connacionales han ingresado al país? Bueno, muchísimas gracias. Hasta la fecha hemos ya tenido la repatriación de más de 9.100 compatriotas bolivianos que han ingresado por las diferentes fronteras, tanto por vía terrestre como por vía aérea. Por vía terrestre, la frontera por la cual la mayor cantidad de compatriotas ha ingresado es por Pisiga. Hemos repatriado, en coordinación, por supuesto, siempre con nuestra Cancillería, el Ministerio de Defensa, Salud, el Ministerio de Obras Públicas, a más de 3.900 compatriotas, y de la misma manera por la frontera Avaroa, que es una frontera muy poco conocida por los bolivianos, que es una frontera con Chile muy cercana a Santiago de Chile. Han ingresado alrededor de 2.000 compatriotas. Esas son las fronteras terrestres por las cuales mayor cantidad de bolivianos ingresaron, y bueno, en total son más de 9.100 hasta la fecha. De los que ya han ingresado, han cumplido su cuarentena, su aislamiento, ¿cuántos han retornado ya a sus regiones, por favor, director? Bueno, la totalidad de compatriotas que han ingresado al país, los más de 9.100 compatriotas bolivianos que ingresaron al país, el 100% hicieron su cuarentena, ya sea en centros de cuarentena en Bolivia, tanto en el Tata Santiago, aquí en los centros de cuarentena urbanos que tenemos, o en centros de cuarentena en Chile, tanto en Iquique, en Calama, en Antofagasta y en el mismo Santiago. Se implementaron centros de cuarentena en coordinación entre la Cancillería de nuestro país y las autoridades chilenas. ¿Cuántos han retornado ya a sus regiones una vez terminado su aislamiento, por favor? Básicamente todos, solamente quedan en los centros de cuarentena 500 compatriotas en el centro de cuarentena de Yacuiba, 450 en Tata Santiago, y los últimos 16 que estaban en Alto Brajes ya ingresaron a sus regiones, es decir, absolutamente todos excepto 950 compatriotas. Director, ¿cuántos connacionales esperan volver al país que se encuentran en Chile, Argentina, Brasil? ¿Cuántos son los? Bueno, el gobierno está trabajando intensamente para poder tener las condiciones necesarias de salud y de seguridad
para que el 100% de nuestros compatriotas puedan ingresar a nuestro país lo más antes posible. Sabemos que nuestros compatriotas no la están pasando bien en otros países, han cesado sus trabajos, el movimiento económico también se ha detenido en estos otros países y por supuesto que la preocupación principal del gobierno y del Estado es velar por el bienestar de nuestros compatriotas y estamos trabajando intensamente para que el 100% de los requerimientos que se tienen a través de los consulados y nuestra Cancillería se atiendan de manera oportuna, cumpliendo, eso sí, siempre y en cabalidad todos los protocolos establecidos bajo estándares internacionales de salud y de seguridad. Director, en el caso de los venezolanos que están haciendo operativos conjuntos con la Fuerza Anticrimen, si nos podría dar una evaluación al respecto de este tema. Sí, con todo gusto, tengo los datos, si me permiten un minutito. Acá, hasta la fecha hemos tenido un total de 415, bueno, hemos hecho desde hace 2 semanas los operativos diarios de patrullaje conjuntamente y en coordinación siempre con la Dirección Nacional de la FELCC, con la Dirección Nacional también de Interpol y otras unidades operativas como DASI que dependen también de la FELCC. En ese trabajo hemos patrullado y hemos detectado 415 ciudadanos extranjeros en diferentes condiciones. Ahora mismo voy a pasar a dar el detalle, pero lo llamativo es lo siguiente: de estos 415, la gran mayoría, 277 ciudadanos hasta la fecha, son venezolanos, 277 venezolanos. Luego existe una cifra que también es muy significativa y debe llamarnos a tomar medidas y acciones y sobre todo políticas públicas destinadas a este otro grupo de extranjeros que son colombianos, 50 colombianos, 27 argentinos y bueno, de ahí distribuidos en brasileros, chinos, paraguayos, peruanos, etc. De estos 415 ciudadanos, el detalle de la situación de los mismos es el siguiente: hemos encontrado 5 regulares, es decir, que si bien estaban incumpliendo algunas de las condiciones de la cuarentena, pero su condición migratoria en sí era regular. Irregulares son 122 extranjeros, ciudadanos extranjeros que están en nuestro país, que ingresaron ya sea por un punto no autorizado o después a pesar de haber ingresado por un punto autorizado, ya su permanencia estaba de manera irregular en el país. Residentes 53 ciudadanos extranjeros residentes que obviamente incumplieron alguna de las condiciones de la cuarentena. Y tenemos 222 ciudadanos que solicitaron refugio, es decir, que estaban en las diferentes zonas de la ciudad, no solamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz también sobre todo, que incumplieron algunas condiciones y algunas características de la cuarentena, pero su estatus migratorio es de refugiado en el país. Nacionalizados tenemos 1 y el total de 415 extranjeros. Director, ¿han quedado turistas extranjeros que quieren volver al país, europeos, asiáticos? ¿Tiene la cantidad de personas? Bueno, no, sin duda alguna, hay muchísimos ciudadanos que ya han estado saliendo también del país. El dato exacto en este momento no puedo darles, pero les aseguro que son más de 10.000 ciudadanos de distintos países que han solicitado la repatriación hacia sus países. Toda esta cantidad de ciudadanos extranjeros, entre los cuales hay brasileros, europeos, norteamericanos, argentinos, chilenos, etcétera, peruanos también, solicitaron la salida en coordinación con las embajadas de sus respectivos países, la Cancillería, Migración y por supuesto el Ministerio de Transportes. De esa manera se ha facilitado la salida de esta cantidad que es aproximada, no tengo el dato exacto, de ciudadanos extranjeros para que puedan ir hacia sus países.
Todos los días tenemos solicitudes de ciudadanos que quieren regresar a su país. Esa coordinación se encarga de hacerla directamente la embajada correspondiente de estos países y siempre en coordinación con la Cancillería de Inmigración. Muchísimas gracias. Muy gentiles.